Muy bien, chicos, buenas tardes. Eh, Realmente es una alegría muy grata, una sorpresa muy buena volverles a tener acá, volverles a tener como alumnos, especialmente cuando ha sido un grupo tan dedicado como lo demostraron en la clase de investigación. Este, bueno, ahora vamos a ir con la clase de pensamiento crítico, ¿ok? Algunos de sus compañeros ya tomaron o se adelantaron con esta clase en el intersemestre y también veo bastantes personas que no estaban en la clase anterior, en la clase de investigación. ¿Ok? Entonces, cuéntenme cómo les está yendo. Eh, ¿Cómo les ha ido con la plataforma? ¿Cómo están? ¿Qué dificultades han encontrado en otras clases? ¿Quién, quién me ayuda poniéndome al día? Tal vez son las mismas, como los mismos problemas de sitio de internet, a veces el profesor siempre corta, creo que siempre. Ya, perfecto. ¿Tienen este semestre alguna otra clase de ciencias humanas? Las materias de ciencias humanas obviamente son investigación, pensamiento crítico, ética. No te explico. No, Doc, es la primera vez. ¿Quién me habló? No alcancé a ver. ¿Dónde está? María José. María José. A ver, acá estás. Ya, María José. ¿Cómo es la primera? O sea, no. Ya tienen otro. Ah, Es la primera materia. sí, ya recibimos de ciencias humanas. Ah, ya, ya. Ok. Este. Bueno, a ver. ¿Quién está en el primer semestre? Levanten la mano. No, todos están en el segundo semestre. ¿Saben cómo levantar la mano? Esa manito que está acá abajo, en el icono. En cuarto, Un cuarto. todos estamos en cuarto. Cuarto, Vamos en cuarto, Doc. cuarto Segundo semestre. horario. Segundo semestre. ¿Ya? Segundo año. ¿Ya? Este, mm, ¿Qué tan consolidada está la clase? Ustedes vienen recibiendo clases juntos ya algunos semestres o la mayoría no se conoce, o sí se conoce. Sí, venimos recibiendo clases algunos semestres. Ya, gracias Francisco. ¿Quién es, quién de la clase, digamos, siempre nos echa una manito con el tema logístico, con el tema de crear un grupo en WhatsApp, por ejemplo? Ya, entonces, el grupo este grupo de acá, por favor, ponle de nombre matemática odontología, odonto. Mate, odonto o matemática, odonto, está bien. Así yo ya me puedo guiar cuando me escriban en el chat por alguna pregunta, yo ya puedo, saber exactamente con quién estoy hablando. A ver, mi teléfono está en el sílabo. Ya vamos a hablar del sílabo, ya vamos a hablar de los documentos 099 616 9311. ¿Ok? Entonces, por favor, eh, eh, Majo, María José,
ayúdame por favor incluyendo en un chat, en el chat de la clase, de esa forma, podremos tener comunicación directa con ustedes, así, cuando estén ustedes realizando cualquier tarea o cualquier, este, actividad que esté planificada para la semana. Si tienen alguna duda, por favor, me escriben ese rato. De esa forma, evitamos que se atoren o se atasquen en las materias, ¿ok? O en el proceso suyo de, de trabajo. ¿Listo? Entonces, muchas gracias, María José. Perfecto. Wow, la final terminamos con 31 personas. Eso está muy bien. Excelente. Eh, Muy bien, un poco veo que están tomando las materias de ciencias humanas un poquito tarde. Eh, tal vez habrán escuchado, pero con todo, voy a hacerles una aclaración sobre el tema o una explicación sobre el tema de las materias de ciencias humanas, ¿cierto? ¿Cuál es el meollo del asunto? ¿De qué se trata estas materias de ciencias humanas, ¿cierto? Eh, La universidad está implementando desde el semestre anterior, o en este año, un nuevo modelo pedagógico, ¿no es cierto? Como todo tiene que evolucionar, todo tiene que cambiar, todo tiene que ir acorde con la situación de con la situación de la vida, el tema de educación está cambiando. El tema de educación también, como todo, es dinámico. En ese sentido, la OID no se ha quedado estancada. La OID también ha dado un paso adelante hacia las nuevas tendencias, hacia la nueva forma de ver la educación, ¿no es cierto? Y esa nueva forma de ver la educación es simple, pues básicamente no se entiende al profesor como como una fuente de información, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, es obvio que nosotros que entendamos que la educación ya no es así. Tal vez en tiempos pasados, hace una década, incluso hace una década, o hace 2 décadas, cuando el Internet no era tan popular, cuando el Internet todavía tenía sus fallas, cuando el Internet tenía sus limitaciones todavía, este, y no hablamos de 3 décadas anteriores, ¿no es cierto?, de 30 años atrás. Todavía la fuente de información, principal fuente de información, obviamente, era el profesor. ¿Por qué se salió una persona? Bueno, la fuente principal de información era el profesor, ¿no es cierto? Bueno, pues ahora mientras yo estoy conversando con ustedes, ustedes pueden verificar que lo que les digo es cierto, ¿no es cierto? Y pueden refutar, pueden discutir conmigo sobre los temas, ¿no es cierto? Les puede parecer como no les puede parecer. Pues miren, en sus manos, miren, tengo una, dos, tres, cuatro, cinco personas de este grupo, eh, que están conectadas por medio de un teléfono, de un smartphone. Eso está bien. Miren cómo la tecnología nos lleva a que ustedes no solo puedan tener comunicación, sino que puedan tener un mundo de información no cerca, sino literalmente en su mano. Entonces, y les va a pasar en el futuro cuando ustedes sean profesionales, porque pasa ahora, ¿no es cierto? Ahora pasa en gran nivel que aparece el doctor Google, ¿no es cierto? Entonces, ustedes van a tener pacientes que les digan, mire, doctor, este, aquí en el internet dice que mi muela esto, que mis dientes esto, o que el procedimiento odontológico que me está aplicando no es correcto. Pasa y va a pasar, ¿no es cierto? Y va a pasar con mucho más frecuencia y con mucha más rapidez. Porque ahora, ya no solo necesitamos, ya no necesitamos ni siquiera teclear la información. Al teléfono le hablamos, a la televisión le hablamos, a la televisión le cogemos y le aplastamos un botón y le decimos, quiero, quiero un, qué sé yo, procedimiento de ortodoncia YouTube. Y en la televisión te saca varios videos, ¿no es cierto? Entonces,
No solo ya no está la tecnología solo diseñada para, para las personas que saben tecnología, sino para todo el mundo. Dentro de ese ámbito, dentro de ese entendimiento de evolución en el mundo, nosotros no estamos enfocados a darles información, a ser proveedores de información dentro de esta clase. Nosotros estamos enfocados a eh, desarrollar competencias con ustedes, ¿ok? Y obviamente una de las competencias súper importantes que ustedes van a necesitar, no solo para su profesión, sino también para la vida, es el pensamiento crítico. Por eso es que no existe ambigüedad o no existe una, digamos, una confusión en el nombre de la materia. Se llama pensamiento crítico y también la tienen ustedes como matemática. Por lo tanto, dentro de este preámbulo que les he hecho sobre la visión de humanidades eh, que tenemos en la UID, estamos enfocados desde el Departamento de Ciencias Humanas, desarrollar muchas diferentes destrezas con ustedes, ¿no es cierto? Desde varios temas, desde varios puntos de vista, desde el punto de vista de la investigación, desde el punto de vista de la ética y de la moral, desde el punto de vista de la identidad, desde el punto de vista de la comunicación y obviamente desde el punto de vista del pensamiento crítico. Entonces, ustedes me dirán, bueno, a estas alturas de la vida, yo ya sé, eh, más que, es más que sabido, o el tema, por ejemplo, de, de los porcentajes, el tema de las fracciones, yo ya he utilizado. Entonces, ¿cuál es el sentido ahora en el que vuelva a tener estas materias? Pues vamos a encontrar un sentido mucho más práctico, ¿no es cierto? Un sentido mucho más aplicado a la vida cotidiana. Tú sabes calcular los porcentajes, ¿no es cierto? Tal vez sepas calcular los porcentajes por regla de tres. Y tal vez lo sepas calcular de una manera muy mecánica. Pues, ok, acá vamos a revisar. Este, Vamos a revisar estos conceptos, la lógica de la matemática que existe a través de los porcentajes, que es muy sencilla, ¿no es cierto? Sin embargo, te ayuda a tener una visión diferente de la matemática, te ayuda a aplicarla en la vida cotidiana, ¿no es cierto? Vas a ver que te sirve muchísimo, ¿no es cierto? Bueno, también vamos a ver ya más allá de la mitad del semestre, vamos a ver ya otros temas un poquito más aplicados a la vida, como son la matemática financiera, a que sepas evaluar, ¿no es cierto?, los diferentes, eh, ¿cómo es? Objetivos o, ¿cómo es? No objetivos, sino serían las herramientas de inversión o las opciones de inversión que puedes encontrar en el mercado. Que puedas tomar una decisión, qué sé yo, cómo tomar una decisión de si te vas a comprar una casa o un departamento o un terreno. eh, no, evalúa si va a ser rentable, evalúa si es que te van a dar, o si te van a dar un crédito, cuánto vas a pagar, cuotas de cuánto vas a pagar, qué significa plusvalía, ¿no es cierto? Y dentro del ámbito económico también vamos a ver el tema del tipo de cambio del dinero. ¿Por qué cambia el dinero? ¿Por qué existe el tipo de cambio del dinero? ¿Por qué varía, por ejemplo, la moneda nacional frente a una moneda más fuerte como el dólar o como el euro, por ejemplo? ¿Qué tiene que ver, qué injerencia tiene la balanza de pagos, ¿no es cierto? En relación a esto, ¿qué es la balanza de pagos? ¿Y cómo es que influye en el tipo de cambio? Pues tiene una influencia directa, ¿no es cierto? Depende directamente de eso. Y por último, vamos a terminar viendo estadística, temas importantes de estadística y estadística también un poco dirigido hacia entender en los estudios, los artículos, ¿no es cierto? Los artículos científicos. ¿Cómo es que llevan a cabo los artículos científicos y cómo es que eh, se presenta la estadística dentro de eso? Ok, vamos a tratar de aplicar la matemática siempre a casos, ¿no es cierto?
a casos prácticos o a pensamiento crítico o a tratar de usar el razonamiento, no simplemente a calcular, sino también a llevarlo a un campo en el donde nosotros podamos entender cómo es que la matemática tiene su aplicación en la vida cotidiana. ¿Ok? Esa es la visión general de la clase. Eh, no es la idea matarnos aquí haciendo 1000 ejercicios. Lo que sí quiero es que piensen, que comiencen a pensar por ustedes, que comiencen a tener un criterio, ¿no es cierto? A tener un pensamiento crítico, que puedan generar ideas, que puedan generar hipótesis, que sean capaces ustedes de dar una crítica constructiva. ¿Ok? ¿Qué significa crítica constructiva? Significa que tú tienes que tener un sustento, tienes que tener información sobre un tema. De ese modo, no simplemente vas a criticar, sino que también vas a dar sugerencias, vas a hacer aportes importantes, ¿no es cierto? Y eso creo que es algo valioso dentro de una persona, dentro de un profesional, dentro de un, bueno, de un ser humano en general, ¿no es cierto? No solo aplicado a su profesión, sino también aplicado a la vida cotidiana, ¿no es cierto? Si ustedes, este, bueno, les decía el semestre anterior y también les digo ahora, ustedes ya pasan a ser, bueno, no pasan a ser, sino que se están convirtiendo en personas que cada vez son personas referentes, ¿no es cierto? Son profesionales, están formándose como profesionales y dentro de sus familias, dentro de sus círculos de amistades, pues ustedes, eh, quieran o no, se van convirtiendo en puntos de referencia. Entonces su opinión tiene que ser valiosa, tienen que saber opinar, tienen que saber dar un criterio. ¿Ok? No simplemente, no, ya no van a ser ustedes simplemente esas personas que les dicen algo y votan lo primero que se les cruzó por la cabeza, ¿no es cierto? Sin hacer un análisis, sin hacer un proceso lógico, ¿no es cierto? O esas personas que viene alguien y simplemente les dice una cosa y ustedes como chispa saltan, ¿no es cierto? Y responden. Pues no, ustedes ya son diferentes, son profesionales, son gente que obviamente está en otro nivel intelectual, en otro nivel emocional también, en otro nivel eh, del conocimiento, ¿no es cierto? Entonces, poco a poco ustedes en la sociedad ya van tomando ese lugar, van tomando posición de lo que realmente son y de lo que se están convirtiendo, porque no es en vano el esfuerzo que ustedes están haciendo, ¿no es cierto? No es en vano el esfuerzo del estudio que están llevando a cabo, de llevar una carrera. Ustedes mismos se dan cuenta de cuánto les cuesta en términos, bueno, en términos económicos es, digamos, lo de menos, porque el dinero es dinero a la final, ¿no es cierto? Pero el esfuerzo que ponen ustedes, ¿no es cierto? Esas horas de dedicación, esa entrega, esa disciplina, muchas veces, eh, bueno, no es que es lo de menos el dinero, pero digamos que dentro de lo que les cuesta a ustedes, en términos de esfuerzo, digamos que no es tanto, ¿no es cierto? Bien, entonces, de eso se trata el pensamiento crítico, ¿no es cierto? De ser personas críticas, realmente. Pero para ser personas críticas tenemos que entender primero qué es el pensamiento crítico. ¿Eh? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. El tema de esta semana es eso, ¿no es cierto? El tema de esta semana es la teoría la teoría de qué es el pensamiento crítico. La vamos a ver el día de hoy, pero no vamos a dejar de aplicarla durante todo el semestre, durante toda la clase. ¿Ok? Siempre este tema del pensamiento crítico siempre tiene que estar presente cuando nosotros enfrentemos o, o estemos en una situación. ¿Para qué? Para resolverla o cuando tengamos un cuestionamiento, para contestar, para analizar un artículo, un escrito o incluso mi propio trabajo. Yo tomo mi trabajo, analizo, leo mi trabajo, pues créanme que no existe revisor más
más crítico, digamos, o más veraz que ustedes mismos. Porque ustedes mismos podrán decir, estoy contento con mi trabajo o no estoy contento con mi trabajo. ¿Está completo o no está completo? ¿Ok? Entonces les voy a explicar cómo vamos a trabajar en esta clase, ¿no es cierto? ¿Cuál es el proceso de aprendizaje que nosotros vamos a llevar a cabo? ¿Ok? ¿Cómo está estructurado, cómo está organizada la clase? Y después de eso vamos a entrar al tema ya que nos atañe, que es el del pensamiento crítico. Ok, esto es psicología A, no tiene nada que ver con ustedes. Ustedes, chicos, son odontología. Aquí está. Ok. Esta es la plataforma, como todos la tenemos, ¿no es cierto? Como todos la vemos dentro de nuestra computadora, dentro de nuestra área de trabajo. Dice matemática odontología. Primero, obviamente, les había puesto un video de bienvenida, ¿no es cierto? Para los que no me conocen. Eh, cada semana vamos a tener un tema de un foro de discusión, ¿ok? El tema del foro de discusión no tiene una nota como sí, pero sí tiene, yo voy a tomar asistencia o participación de clase, ¿no es cierto? Que prácticamente es lo mismo, a través del foro. Así es que si no participan en el foro, pues obviamente tendré que ponerles inasistencia o falta de participación en clase. Cada semana va a haber un tema nuevo, ¿no es cierto? El tema de esta semana se llama perspectiva, ¿ok? El tema de esta semana se llama perspectiva. Entonces ustedes pueden entrar por donde vieron que yo entré, ¿no es cierto? Por acá, por las indicaciones generales, o también van a tener un link directo en el tema de la semana, ¿no es cierto? Van a tener en el foro 1, ¿no es cierto? También van a poder entrar directamente al tema de la semana, ¿no es cierto? Y esta semana, bueno, tienen un pequeño video para que ustedes simplemente, es un ejemplo, ¿no? Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué importancia tiene una perspectiva diferente y cómo o dónde se la puede conseguir? Este, ustedes tienen que hacer dos participaciones. Una participación directa en el foro, ¿no es cierto? Que ustedes me contesten la pregunta. Pero esa respuesta que ustedes me van a dar a la pregunta tiene que estar sustentada. Ustedes pueden sustentarla con un ejemplo, pueden sustentarla con alguna teoría, pueden sustentarlo con alguna vivencia, con una experiencia personal, ¿no es cierto? Pueden sustentarlo de muchas formas, ¿ok? Lo importante es que la respuesta que ustedes me dan tenga un sustento, tenga una base sólida, ¿no es cierto? Entonces, de eso se trata esta clase. Se trata de siempre hablar, cuando nos piden nuestra opinión, siempre se trata de dar nuestra opinión, pero con un sustento por detrás. ¿No es cierto? ¿Qué nos ayuda el sustento? Pues nos da seguridad, nos ayuda a comunicar mejor, nos ayuda a que si una persona te, te refuta, este, o, 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 o da una crítica sobre tu opinión, pues tú puedas, eh, en base a la información que tienes, en base al estudio crítico que has hecho, poder refutar, ¿no es cierto?, con seguridad, con firmeza, con aplomo. De esa forma, obviamente, vas a tener, este, tus intervenciones van a ser muy valederas, ¿no es cierto? Y muy tomadas en cuenta. Entonces, tienen la primera intervención, que es responder la pregunta que está en el foro, la pregunta directa que está aquí con negrilla. Y la segunda intervención, pues, por favor, refuten, apoyen, o simplemente a o simplemente haga un aporte adicional sobre la intervención de uno de sus compañeros. ¿Ok? Entonces, son las dos intervenciones, una directa a la pregunta y otra a, al aporte o a la opinión de uno de sus compañeros. ¿De acuerdo?
Como está escrito aquí, por favor, no menos de 100 palabras. 100 palabras son estos dos párrafos, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 líneas, ¿ok? Son 6 líneas, nada más. ¿Por qué? Porque no quiero que ustedes me respondan en un foro, sí, sí estoy de acuerdo, no, no estoy de acuerdo. Me interesa su opinión, me interesa que desarrollen una idea. Entonces, para desarrollar una idea y para soportarla, yo creo que 100 palabras más que suficiente. Tampoco quiero que se extiendan, ¿no es cierto? Tampoco creo que me hagan, tampoco es les que les estoy pidiendo que me hagan un ensayo sobre cada tema. No, no, simplemente desarrollen su idea y soportenla. ¿Ok? Esa es la primera actividad que van a tener que hacer en esta semana. ¿Ok? Después tienen aquí en la plataforma, tienen clases virtuales. Aquí están las clases virtuales que estamos teniendo. Siempre van a estar aquí, en la primera parte, en las indicaciones generales. Siempre va a estar aquí. ¿Ok? Había puesto yo, como es un sistema nuevo, una guía de ingreso, ¿no es cierto? Que les botaba una página de YouTube, entonces les daba, era un simplemente material de apoyo para que ustedes puedan ingresar a la clase. Como ya veo que ya tienen práctica, entonces ya está, cumplió su objetivo esta guía. Y por último, obviamente tienen los documentos importantes, ¿no es cierto? Los documentos importantes, dentro de los documentos importantes, como en todos los semestres, está su sílabo, ¿no es cierto? Y la guía de estudio. Aquí está el calendario, el reglamento y el sistema de evaluación. Pero los que he aportado como profesor con ustedes son estos dos, el sílabo y la guía de estudio. El sílabo, como ustedes lo conocen, es el mismo sílabo que tienen en todas las materias, ¿no es cierto? El sílabo tiene semana a semana los temas que nosotros vamos a revisar y las competencias que vamos a desarrollar por cada uno de los temas. La guía de estudio es mucho más profunda, mucho más amplia, ¿no es cierto? Este ya es de uso interno, digamos, ¿no es cierto? Eh, la guía de estudio matemática, este, la guía de estudio matemática les da los temas de una manera más amplia. Les dice cuáles son los temas, qué es lo que vamos a estudiar en cada uno de los temas, les da la bibliografía referencial y abajo, más abajo, les da semana a semana, actividad por actividad y los puntajes que ponderan en cada una de las actividades con respecto al total del puntaje de la materia en general, ¿no es cierto? Entonces, cada una de las actividades que ustedes van a tener, que van a realizar, va a tener su puntaje. ¿Ok? Estos son sus documentos, digamos, los documentos importantes que tienen a la mano. Ahora entramos directamente al tema de la semana. El tema de la semana es el pensamiento crítico. ¿Ok? Vamos a entender qué es el pensamiento crítico, cómo, cuál es el proceso para realizar un pensamiento crítico. Eh, tienen, tienen estos tres documentos de información, o de materia, o de texto de soporte, ¿no es cierto? De la materia, ¿no es cierto? Tienen la guía de la semana que les indica todo lo que les estoy indicando ahora de una manera más gráfica y una manera más sencilla, ¿no es cierto? Paso a paso, qué es lo que tienen que hacer en esta semana. El material de clase son las diapositivas con las cuales vamos a trabajar un poquito más adelante. Y la mini guía para el pensamiento crítico es un pequeño libro de 28 hojas donde está mucho más amplio el tema de pensamiento crítico. O sea, es para que ustedes amplíen la visión, tengan una lectura, no es una lectura complicada, realmente es una guía como tal, ¿no es cierto? Una guía es precisamente eso, ¿no es cierto? Es una herramienta. Entonces ustedes dentro de la guía van a encontrar muchos procesos, ¿no es cierto? Paso a paso para el pensamiento crítico, aplicado para varios aspectos, ¿ok? Dentro de esos procesos, uno de los procesos es la crítica a un artículo científico. Bueno, ustedes ya que están más adelantados en el tema de la universidad, en el tema de los estudios, obviamente ya entiendo que ustedes ya saben qué es un artículo científico, ¿no es cierto? Pero solo para
para estar seguros. Este, eh, Doménica Saraí. Sí, Hola Doménica, sí, ¿cómo te va? buenas tardes, profe. Ya, por favor ayúdanos, para toda la clase, indicando qué es un artículo científico. Es un, o sea, es un documento de investigación Ujú. Sí, sí, más bien, vamos. y bueno, que está publicado con una, no sé, con una revista especializada. Excelente, excelente. Ajá, muy bien. ¿Algo más que quieras acotar al tema o adjuntar al tema? Bueno, se basa bajo evidencias y debe tener, eh, bueno, soporte de lo investigado. Ya, gracias, Dom. Muchas gracias. Excelente. Entonces sí, no hay mucho más que decir que un artículo científico es un artículo que está publicado dentro de una revista científica. Una revista científica obviamente está numerada, ¿no es cierto? Tiene un número. Existen varias revistas en el ámbito científico, ¿no es cierto? Cada revista tiene su, digamos, está rankeada, tiene su calificación y tiene su prestigio. Existen revistas de todos los temas que ustedes pueden imaginarse, ¿no es cierto? Revistas de medicina, odontología, ciencia, física, historia, sociología, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que les estoy pidiendo? Que ustedes vayan y revisen un artículo científico, ¿no es cierto? Y, y simplemente sigan este, eh, con esta guía que está aquí, con esta plantilla que les he puesto acá, simplemente ustedes tienen que eh, llenar lo que les pide la plantilla. Aquí está un poco detallado que es un artículo científico, de dónde lo van a obtener. Y con esta plantilla ustedes van a realizar el trabajo. Ya voy a poner la plantilla en la, en la pantalla para que ustedes tengan para que sea con más detalle, ¿no es cierto? Solo termino de explicarles qué es lo que está acá en las actividades de la semana. También tienen resuelve y da tu opinión al siguiente artículo críticamente. ¿Ok? Este, les he escogido un artículo o un artículo de opinión del diario El Comercio. ¿Ok? Este artículo de opinión ustedes lo van a revisar o le van a poner bajo el proceso de pensamiento crítico y van a resolver esto. O sea, van a aplicar otra plantilla diferente. Existe la plantilla para revisar un artículo, un libro o una revista científica. Y esta plantilla que está acá abajo es eh, para realizar una crítica, digamos, a un artículo, ¿ok? Y por último van a tener un cuestionario con respecto al tema de la semana 1, ¿no es cierto? Aquí el cuestionario realmente no está diseñado para que ustedes resbalen en el cuestionamiento, ¿no es cierto? Como un examen o como no le tengan miedo no es para sacar una nota importante, ¿no es cierto? Realmente es el objetivo de este cuestionario, este, más que evaluar, es afianzar los conceptos importantes de lo que estamos hablando o de la materia que vamos a hablar. El cuestionario tiene 5 preguntas. 5 preguntas de conceptos básicos que si ustedes atienden a la clase de hoy, revisan el material y hacen sus actividades, no van a tener problema absoluto. Yo esperaría que todos saquen la nota máxima al realizar el cuestionario. De todas maneras, el cuestionario está diseñado para que ustedes tengan 2 intentos. ¿Ok? Si por A, B motivos te confundiste y fallaste en una pregunta, pues bueno,
En el segundo intento ya lo vas a hacer mejor, ¿no es cierto? De esa forma, pues, se promedian las dos notas de los dos intentos. ¿Ok? Como les dije, el cuestionario realmente busca afianzar los conceptos. Bien, vamos otra vez a la plataforma. Tengo acá muy bien, voy a dejar de compartir. Solo lo último, esta clase está siendo grabada y la voy a poner aquí al inicio de la semana para que ustedes puedan revisar si tienen alguna duda. Por un lado. Por otro lado, semana a semana, esta va a ser la dinámica, ¿no es cierto? Hoy comenzamos con el tema de pensamiento crítico, ¿no es cierto? Lo revisamos, y ustedes van a hacer sus actividades. Al final de la semana, eso quiere decir que el próximo viernes, nosotros comenzamos nuestra semana viernes 5 de la tarde, pues el próximo viernes, otra vez a las 5 de la tarde, se cierran todas las actividades, se cierra el foro, se cierra el artículo, la tarea 1, la tarea 2 y el cuestionario. Por lo tanto, tienen una semana para realizar todas estas actividades. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la siguiente semana, cuando comencemos la clase, comenzamos con un nuevo tema. Ese nuevo tema también va a tener un sistema muy parecido de actividades y de evaluación, ¿no es cierto? Entonces, ya se cargarán en la semana del 7 al 13 de septiembre el siguiente material. Y así vamos a ir eh, como semana a semana, tema, tema tras nuevo tema. Entonces, entiendan ustedes, porque les explicaba yo el concepto o la metodología pedagógica, ¿no es cierto? Que estamos aplicando. ¿Por qué? Porque si yo les doy la materia, ustedes con las actividades lo que van haciendo es simplemente desarrollando esas destrezas que les había dicho que estamos enfocados, en la que estamos enfocados en la enseñanza aquí. ¿Ok? Entonces, voy a cerrar esta plataforma. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Perfecto. No, una pregunta, disculpe, ¿todo lo que nos hay que hacer ahora o es o eso lo hacemos en el transcurso de la semana? Eso tienen que ir haciendo en el transcurso de la semana. Ahora, simplemente les voy a dar un par de indicaciones más generales con respecto a las tareas y vamos a entrar ya a la clase, a la materia de pensamiento crítico, ¿ok? Que digamos, la materia de esta clase. Para eso simplemente voy a compartir las dos plantillas de los dos deberes o de los dos trabajos o de las dos tareas para que vean que no es nada complicado. Este, Simplemente es cuestión de seguir el proceso. Muy bien. O sea, esta materia se va, o sea, no va tanto relacionada con la matemática, sino más para la investigación. No, esta materia, sí tiene, esta materia va directamente hacia el pensamiento crítico. Vamos a utilizar la matemática para desarrollar el pensamiento crítico. ¿Ok? La investigación, obviamente todas las materias de ciencias humanas están ligadas. Entonces, claro, yo les doy muchas herramientas que les puedan servir a ustedes para llevar a cabo también investigación. Por ejemplo, en el ámbito de la estadística, cuando veamos estadística, pues claro que les voy a dar muchísimo sobre la estadística que se utiliza en los artículos, ¿no es cierto? Mientras yo pueda meter temas de investigación para ayudarles a ustedes, pues los voy a meter, ¿no es cierto? El tema de acá del pensamiento crítico, me parece muy interesante que ustedes puedan analizar un artículo desde la perspectiva del pensamiento crítico, ¿no es cierto? De esta manera, obviamente también les ayudo a ustedes, ¿cierto? Les doy, digamos que es un plus. Pero sí, los temas matemáticos que están inmersos en todo, en la materia,
van dirigidos a ser aplicados en los diferentes ámbitos de su vida. Puede ser que, por ejemplo, la geometría, ¿no es cierto? O el cálculo de áreas y perímetros, no tenga una aplicación directa en en, uy, ¿aló? ¿Aló? ¿Me están escuchando? Ya, ¿aló? Por favor, alguien prenda el micrófono y confírmeme si me está escuchando, por favor. Ah, ya, lo que pasó es que hubo un apagón muy rápido, entonces obviamente ahí se cayó todo el internet y se cayó todo. Entonces, sí, el tema de del pensamiento crítico a través de la matemática lo vamos a llevar a diferentes áreas, a diferentes ámbitos de la vida, ¿no es cierto? Y un ámbito importante como de un estudiante o de un profesional, especialmente un profesional de la salud como son ustedes, pues es el campo de la investigación. ¿Ok? Como les decía, por ejemplo, las áreas, los perímetros, a menos de que sea un tema muy especializado de un artículo eh, puntual, entonces va a estar dirigido hacia la investigación, ¿no es cierto? Ahí haremos aplicaciones diferentes, ¿no es cierto? De hecho, los porcentajes es algo que parece muy básico, pero su aplicación no tiene que ver realmente con los artículos, bueno, sí tiene que ver con los artículos, ¿no es cierto? Cómo se usan en los artículos, puede servir para la investigación, pero lo vamos a enfocar desde el punto de vista mucho más práctico para la vida cotidiana, ¿no es cierto? Para problemas eh, actuales de la vida, ¿no es cierto? Por ejemplo, podemos analizar la evolución, por ejemplo, del coronavirus, por ejemplo, ¿no es cierto? Usando porcentajes, ¿no es cierto? Sacando información, recabando información, ¿para qué? Para poder dar un criterio, un análisis. Ese análisis nos va a decir cómo ha sido la evolución. ¿Ok? Entonces, bueno, ya lo vamos a ver esta semana. Poco a poco ustedes van a ir viendo cómo vamos aplicando los porcentajes, los temas matemáticos del pensamiento crítico. ¿No es cierto? Esta es la plantilla que les estoy ofreciendo para que ustedes hagan el análisis de de un artículo científico, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es el pensamiento crítico? Aquí vamos a comenzar un poquito con materia, ¿no es cierto? ¿Qué es el pensamiento crítico? Pues el pensamiento crítico no es nada más que someter eh, a un análisis secuencial, ¿no es cierto? A un análisis secuencial, en donde tomemos en cuenta varios elementos para realizar para llevar a cabo un pensamiento de una manera crítica. Eso es todo lo que queremos entender del pensamiento crítico. Entonces, ¿cuál es el proceso o cuáles serían los elementos que nosotros tenemos que analizar cuando revisamos
un artículo científico, ¿no es cierto? Primero ver cuál es el propósito del artículo. El propósito principal del artículo es, Entonces aquí les dice, la plantilla les dice qué es lo que tienen que buscar. Exprese con la mayor exactitud el propósito posible que tuvo el autor para escribir el artículo. Número 2. La pregunta clave que el autor trata de contestar es, ¿no es cierto? ¿Cuál es la pregunta clave que el autor se está planteando dentro del artículo? Información. Este artículo se basa en información estadística recabada de tal y tal manera. Se basa en estudios previos. Se basa en la siguiente, no sé, en la base de datos tal, se me ocurre, ¿no es cierto? Eh, ¿A qué conclusiones llega el punto 4? ¿A qué conclusiones llega el autor del artículo? El artículo, ¿a qué conclusiones está llegando? ¿Cuáles son los conceptos claves, no es cierto? Si tú me hablas de un artículo de ortodoncia, bueno, tengo que saber qué es ortodoncia, ¿no es cierto? Es básico, es un concepto básico, ¿no es cierto? Y todos los conceptos que están inmersos en el tema. Si te hablo de osteoporosis, pues obviamente un concepto básico que tienes que saber es qué es la osteoporosis o cómo se define la osteoporosis. Entonces, claves que se necesitan entender en el artículo son, obviamente, si es que tú escoges un artículo mucho más complicado, ¿no es cierto? Escoges un artículo sobre la física cuántica, bueno, existirán o tendrás dentro de la física cuántica muchos conceptos importantes que tienes que saber o que tienes que conocer o tenerlos claros para entender el descubrimiento al cual te está llevando la investigación, ¿cierto? Este, eh, Supuestos. A ver, Gabriel, dime, ¿qué entiendes tú por supuestos? Tal vez como que lo que quiere decir el, o que el autor presume, tal vez. Mm, Dentro de un análisis, lee lo que dice en la plantilla. ¿Cierto? Identifique aquello que el autor da, identifique aquello que el autor da por hecho y que pueda cuestionarse. ¿No es cierto? Entonces, puede ser que tú hagas un estudio, qué sé yo, de implante, ¿no es cierto? De piezas dentales. Pero está suponiendo que la persona está sana, ¿no es cierto? Puede ser una persona mayor, que puede tener osteoporosis o puede tener muy comidas las encías, ¿no es cierto? Entonces, puede ser que tu estudio no aplique, por ejemplo, a ese target de personas. Tu estudio, como está hecho, o si te inventas un nuevo método de implante de piezas dentales, ¿no es cierto? Puede ser que no sea aplicable a personas mayores de 45 o 50 años, por ejemplo. Entonces, obviamente, tú estás suponiendo que todas las personas tienen huesos y encías saludables, por ejemplo. Esa es una suposición. Entonces, ¿qué pasa con las suposiciones? Muchas veces en los artículos existen suposiciones y el autor puede a veces estar mencionando esas suposiciones de manera explícita, a veces no las toma en cuenta. Y miren lo que dice acá, y que puede cuestionarse, ¿no es cierto? Entonces, todo el estudio se puede venir abajo si es que no se han tomado o si es que se suponen muchas cosas, ¿no es cierto? Entonces, o hay cosas que corregir, si es que ya se entiende que existe una suposición de por medio, ¿ok? Implicaciones, ¿no es cierto? Las implicaciones que había que afrontar si se toma en serio el planteamiento son, ¿no es cierto? Obviamente, eh, dentro dentro del artículo, eh, siempre termina con una conclusión, con una sugerencia, ¿no es cierto? A la final el artículo te da una investigación sobre un tema. Por lo tanto, ¿qué pasa si es que sí tomas en cuenta? ¿Qué pasa si es que no tomas en cuenta la conclusión a la que está llegando el investigador? Y obviamente puntos de vista. Siempre hay que ver si es que el autor está tomando o toma en cuenta diferentes puntos de vista, ¿no es cierto? Los puntos de vista principales que presenta el autor son, ¿no es cierto?
¿Desde qué perspectiva contempla el autor la situación presentada? ¿Está tomando solo su punto de vista o se basa también en varios puntos de vista de diferentes otros autores, se basa en otros estudios, etcétera, etcétera? Eso hay que tomar en cuenta. Entonces, cuando ustedes terminan de hacer este análisis, obviamente llegan, o sea, es un análisis crítico, llegan a tener ya una visión mucho más amplia del artículo que están leyendo, pueden llegar a tener ya un criterio, ¿no es cierto? Algo ya, pero un criterio sustentado, un criterio ya en base a una lógica, a una secuencia lógica que ha tomado en cuenta varios elementos, ¿ok? Este es el primer trabajo, realmente no es nada complicado. El artículo no tiene extensión, el artículo no tiene límites. Escojan un artículo que les interese, puede ser de odontología, puede ser de deportes, puede ser de astronomía, puede ser de medicina general, puede ser de física, puede ser de química, de matemática, puede ser de historia, puede ser de filosofía. Del, el tema que a ustedes les interese, no importa, el tema que a ustedes les interese. ¿Cuál es la única condición? Obviamente que sea un artículo científico, que sea publicado. No vayan a tomar un artículo muy antiguo, traten de tomar un artículo lo más nuevo posible, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que obviamente no pierdan su tiempo en algo muy, muy antiguo, sino que entérense de algo que está ahora a la vanguardia, ¿no es cierto? Aprovechen su tiempo. Eh, También, bueno, yo les diría, no estoy calificando el artículo que ustedes escojan, lo que estoy calificando es el análisis que ustedes van a hacer, por lo tanto, no se esmeren por buscar un artículo muy complicado, ¿no es cierto? No traten de buscar un artículo demasiado complicado, traten de encontrar un artículo que sea ligero, entretenido y capte su interés, ¿ok? Eso nomás. ¿Alguna pregunta sobre esta primera tarea? Qué bueno que es un poco también ya vamos entrando en la materia. Perfecto, está claro. Vamos con la segunda plantilla. La segunda plantilla es mucho más fácil. La segunda tarea es mucho más fácil. La segunda plantilla, les he dado yo el link a un artículo de opinión del diario El Comercio. Este artículo de opinión, obviamente, está dentro de la columna de opinión. Entonces, no es una noticia, es una redacción de una persona sobre un tema. Entonces, lo que ustedes van a hacer es someter este artículo también a un proceso de pensamiento crítico. Van a ver cuál es el propósito, ¿no es cierto? ¿Cuál es el propósito del que está razonando el autor? Está el propósito implícito, explícito, justifica el objetivo o sea, está hablando sobre el objetivo. La pregunta, ¿no es cierto? Se establece la pregunta con claridad. Está libre de prejuicios, miren qué interesante, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de opinión. Entonces, a este autor, a esta persona que ha escrito en el diario, le vamos a someter a un proceso de pensamiento crítico, ¿no es cierto? Vamos a revisar a través de un proceso lógico. Está formulada de forma que recoge la complejidad del asunto del cual alude. ¿Existe correspondencia entre la pregunta y el propósito? Miren, interesante, les pide que analicen, ¿no es cierto? Si es que el punto 1 y el punto 2 están conectados. Información, ¿no es cierto? Súper importante. Aquí entra un poco el tema de las matemáticas, ¿no es cierto? Porque mucha de la información que usamos se basa en estadísticas, se basa en datos, en porcentajes, se basa en la matemática realmente. También hay estudios históricos, estudios, experiencias, ¿no es cierto?, que se pueden recabar, entrevistas. Bueno, ¿de dónde sale la información? Siempre que suena la campanita, es cuando pasa algo dentro de la plataforma, entonces. Muy bien, entonces, ¿qué información está utilizando el autor para llegar a sus conclusiones o para llevar a cabo su opinión? ¿Cuáles son los conceptos básicos que están inmersos, ¿no es cierto? ¿Cómo?
alguien prende el micrófono. Si tienen algo que decirme, chicos, no se preocupen, solo prendan el micrófono y pregúntenme, ¿no? Tienen la libertad de, tienen la libertad de interrumpirme, o si no levantan la mano, o si no me mandan un mensaje por el chat, ¿no es cierto? El chat está habilitado, entonces, por cualquiera de los medios de comunicación que tenemos ahora abiertos, pueden dirigirse a mí en cualquier momento. ¿Ok? Conceptos básicos, ¿no es cierto? Por ejemplo, si estoy dando una opinión sobre el feminismo, tengo que saber qué es el feminismo y en qué situación está actualmente. Si estoy dando una opinión sobre el racismo, ¿no es cierto? Sobre las tendencias raciales que están ahora y los problemas que están en el mundo actualmente por este tema, pues tengo que saber conceptualmente de qué se trata, ¿no es cierto? Porque si no, no voy a entender el artículo, no va a ser interesante. Obviamente es cuando se habla ya, ustedes pueden haber visto, cuando se hablan ya artículos muy especializados, por ejemplo, en el ámbito de la odontología. Ustedes que estudian odontología conocen los términos, ¿no es cierto? Conocen los conceptos básicos, pero una persona que no lo sepa, que no entienda, tiene que ir a estudiar primero los conceptos para poder después entender el artículo, porque muchos artículos no se van a detener eh, en explicarte toda la teoría, todo el concepto, no es el propósito del artículo, ¿no es cierto? Está dirigido ya a profesionales que conocen eso, como ustedes. Dice conceptos, clarifica el autor los conceptos claves, se usan o se aplican conceptos, supuestos, ya habíamos hablado de los supuestos, inferencias, ¿no es cierto? ¿A qué conclusión llega el autor? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Cuál es el punto principal con lo que concluye el autor? ¿No es cierto? Utilizó otros puntos de vista y por último, implicaciones. Se demuestra sensibilidad hacia las implicaciones y consecuencias de su postura, ¿no es cierto? Implicación quiere decir consecuencia. Si es que nosotros llegamos a un punto determinado, ¿cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la consecuencia de implementar o no implementar cierta conclusión o cierta respuesta? Entonces yo les podría decir que el proceso de pensamiento crítico no termina simplemente cuando uno da su opinión crítica. Pues el pensamiento crítico termina cuando uno al final revisa o analiza las consecuencias de los actos que está proponiendo, como es el caso de este acto. ¿Ok? Esta es la segunda tarea, la tercera tarea y la cuarta tarea obviamente es simplemente el, el llenar el formulario. Que cuando ustedes están poniendo atención, ustedes van a poder encontrar muchas de las respuestas ya inmersas en esta clase. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí para ya avanzar con la teoría? Ya, ¿todo claro? Perfecto. Listo. Entonces, vamos con, les voy a compartir la presentación de la materia. Muy bien, excelente. Muchas gracias. Ya estoy revisando que ya está el chat, ¿no es cierto? Ajá, excelente. Ok, perfecto. Muchas gracias.
Muchas gracias, María José. Ahora, sí, sí, María José. Ya. Bueno, dentro de lo que ya hemos explicado, dentro de lo que ya hemos hablado, bueno, he dado bastante el tema del pensamiento crítico. Eh, Karen, por favor, Karen, este, prende tu micrófono, por favor, y nos puedes decir, qué entiendes ahora, después de lo que hemos hablado, con el término pensamiento crítico. Karen, ¿estás por ahí? Hola, Karen. Sí. Profe, lo que pasa es que Karen no le sirve bien el micrófono, no que no puede hablar. Ah, Paula, estás hablando tú por Karen. Bueno, ya que te lanzaste al ruedo. Dime, dime, Paula, ¿cuál es, qué me puedes decir? ¿Qué entiendes tú por pensamiento crítico? Bueno, el pensamiento crítico es es algo que vamos formando en base a lo que hemos experimentado y lo que nosotros podemos tal vez comprobar porque hemos investigado y porque sabemos de ese tema. Ya, la segunda parte sí, la primera parte no. ¿Por qué no? Gracias, Paula. Este, el pensamiento crítico simplemente es un proceso lógico, es someter una situación, un problema, un cuestionamiento, un artículo, este, una revista, un libro, cualquier cosa que sea analizable. Ojo, miren, cualquier cosa que sea analizable, ¿no es cierto? Si ustedes tienen un problema personal, ¿puede o no puede ser analizado para buscar una solución? Pues claro que sí. Este, dentro del tema, dentro de los problemas personales, podemos encontrar problemas económicos, problemas emocionales, problemas familiares, problemas que tienen que ver con el ámbito de la educación, ¿no es cierto? De su educación, pueden ser problemas pedagógicos, pueden ser problemas familiares, pueden ser problemas, cualquier índole de problema. Ahora, si ustedes tienen un cuestionamiento, tienen una duda, tienen como es una divergencia, ¿no es cierto? O simplemente una decisión que tomar, pues pueden también someterle al proceso, miren lo que les digo, al proceso de pensamiento crítico. Entonces, pensar que por naturaleza nosotros ya somos personas críticas es el primer error que nosotros siempre cometemos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nosotros pensamos, y esa es la primera diapositiva, ¿no es cierto? ¿Por qué el pensamiento? Porque erróneamente eh, eh, pensamos que somos personas críticas, que somos personas objetivas. Pues eso no es la verdad. Existe un proceso para determinar, para ser objetivos, para llevar a cabo una opinión, ¿no es cierto? Para llevar al campo de la objetividad una situación, una problemática, un cuestionamiento, una decisión, ¿ok? Para llevar a cabo una opinión sobre algo. Entonces, ¿a qué me refiero a esto? Que naturalmente pensamos que lo somos, pues, naturalmente pensamos que somos bien críticos y pensamos que lo hacemos bien. Pues ese es el error. El error es que pensamos que ser o dar una opinión crítica simplemente está basado en decir lo que creemos. Pues ahí está el error. ¿Por qué? Porque naturalmente no somos imparciales.
Por naturaleza el ser humano, no porque sea bueno, porque sea malo, porque sea mejor, porque sea peor. El ser humano tiende por naturaleza a ser arbitrario. Primero, ¿no es cierto? Arbitrario, ¿ok? Primer término que nos topamos aquí, arbitrario. ¿Ok? Entonces, Teo. Hola, Teo, ¿cómo estás? Hola, Teo. Sí, sí, te estamos escuchando. Este, ¿Cómo te va? A ver, ¿a qué te suena? ¿Por qué decimos que naturalmente las personas somos arbitrarias? ¿Qué significa ser arbitrario? De nuestros conocimientos propios o de nuestras propias decisiones para poder, o sea, para poder llegar a nuestras conclusiones más que lo que nos dicen. Ya. Bueno, a la final, ¿qué significa ser arbitrario? Más bien, por ahí va la idea. Puntualízale un poquito mejor. ¿Qué significa ser arbitrario? O sea que dependemos de la voluntad, por así decirlo, el capricho de una persona, en vez de obedecer principios que se nos son dictados. Mm. Por ejemplo, bueno, arbitrario, por ejemplo, un árbitro, ¿no es cierto? ¿Cómo actúa un árbitro? Eh, ¿Cuánto tiempo tiene un árbitro para tomar una decisión en un partido de fútbol, por ejemplo? Algunos segundos. Ya. En esos segundos, obviamente, no tiene tiempo para consultar a nadie, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿cómo toma la decisión? Por sí mismo, depende de lo que él piensa. Perfecto, de manera arbitraria, ¿no es cierto? Entonces él a la final es juez, ¿no es cierto? Su trabajo es ese. Por lo tanto, ser arbitrario significa que básicamente tomamos o, o tendemos a pensar o dar nuestro criterio sin consultar, ¿no es cierto? Entendemos de una manera, pues para nosotros esa es la realidad. Y punto, ¿no es cierto? De esa forma actuamos arbitrariamente, ¿no es cierto? Actuamos según nuestro propio criterio, o sea, según lo que pensamos. Este, Vamos a ver el término distorsionado. Ok, ahí creo que moví esto. A ver, distorsionado. Este, Víctor Eduardo. Hola, ¿cómo te va? ¿Por qué crees que las personas pensamos o actuamos distorsionadamente? ¿A qué se refiere esto? ¿Por qué pensamos distorsionadamente? Ajá. ¿A qué se refiere tener una visión distorsionada? Bueno, yo creo que, o sea, yo creo que la opinión de las personas o sea, se distorsiona dependiendo de, saber, déjame formularlo. O sea, la información que nosotros recibimos de alguien puede ser distorsionada dependiendo de la persona que nos emitió esa información, ¿entiendes? Y tal vez nosotros al momento de emitir la información también la volvemos a distorsionar. Entonces, como que cambiarla o alterarla. ¿Qué pasa con tu visión? ¿Cómo es que tu visión o la visión de las cosas que tú que puedes estar analizando puede ser distorsionada? ¿De qué manera? Cómo mi visión se puede distorsionar depende de mis prejuicios también. Excelente, muy bien. Excelente, Víctor. Eduardo, le diste al clavo ahí, ¿no es cierto?
desarrollo un poquito mejor la idea. Dependiendo de los prejuicios que yo ya tenía instaurado de mi pensamiento, yo puedo moldear una idea acorde a eso. Excelente. Entonces, tu idea no va a ser igual a la de otra persona por los prejuicios. Exactamente. Entonces la distorsión, tu visión puede ser distorsionada para otra persona y la visión de otra persona puede ser distorsionada para ti. Por ejemplo, ¿te gusta estar en espacios cerrados, en espacios estrechos, Víctor? Ya. Por ejemplo, para mí, el que no tengas problema con eso es distorsionado porque yo soy claustrofóbico, por ejemplo. Entonces, desde ese punto de vista, todos tenemos una visión distorsionada de la realidad, ¿no es cierto? Si nos ponemos a pensar de esa manera, este, todos tenemos, todos vivimos o vemos la vida detrás de los lentes que nos ponemos, ¿ok? Detrás de las gafas que usamos. Y esas gafas obviamente tienen una distorsión, así como tiene este vidrio catedrático que está puesto aquí como parte de la presentación, ¿no es cierto? Que tiene ese objetivo de ejemplificar, por ejemplo, atrás de un vidrio catedrático siempre vamos a tener una visión distorsionada. Pues la pregunta en general es, ¿quién, si todos tenemos una visión distorsionada de la vida, ¿por qué? Porque estamos basando en nuestras experiencias de vida, pues, cuál es la visión objetiva? Esa es una pregunta muy profunda y muy trascendental, ¿no es cierto? Que si te llevas, si te empeñas en contestar esa pregunta, puedes llegar espiritualmente muy lejos, ¿no es cierto? Creo que esa es la base especialmente del budismo, ¿ok? Pero volviendo al tema del pensamiento crítico, pues de eso se trata, ¿no es cierto? Tratar de no ver tanto, o sea, de tratar de ser un poco más objetivos con utilizando un proceso lógico, ¿no es cierto? Eh, eliminar esta distorsión. Parcialidad, obviamente, cuando hablamos de parcialidad, hablamos, si somos hombres, si somos mujeres, tendremos tendencia a hablar parcialmente a favor o en contra, dependiendo del género al que pertenezcamos, ¿no es cierto? Ahora, mucho más claro se ve, por ejemplo, cuando se habla de religión o cuando se habla de creencias políticas o cuando se habla de fútbol, precisamente los tres temas que nunca debes topar en, en una reunión, ¿no es cierto?, con amigos, porque son los temas más apasionantes que destruyen amistades, ¿no es cierto?, religión, fútbol y política. Entonces, bueno, siempre existe una parcialidad, ¿no es cierto?, porque existe ese fanatismo, existe siempre existe un sentimiento, ¿no es cierto?, a favor. Y bueno, si es que hablas de tus padres, si es que hablas de tus tíos, si es que hablas de tu familia, si es que hablas de la familia de otros, siempre va a haber parcialidad, ¿no es cierto? Entonces, miren cómo el pensamiento crítico se vuelve cada vez más importante cuando nos vamos dando cuenta de que no necesariamente siempre damos nuestra opinión objetivamente. Prejuiciosamente, bueno, Víctor ya lo dijo, ¿no es cierto? El prejuicio, obviamente, es parte de nuestra vida y hay que tomarlo de esa manera. No hay que tomarlo como algo malo. Pues, pues naturalmente pertenece a nuestra forma de ser, a nuestra forma de vivir, ¿no es cierto? Si yo de pequeño me tomé un jugo, por ejemplo, un jugo de esos Natura, que antes vendían en esos frasquitos de plástico y vino malo. Y cuando me acabé el jugo, tenía una tremenda infección en la panza porque el jugo, a lo mejor tenía que estar refrigerado y no estuvo refrigerado, sino que estuvo al sol y obviamente tenía toxinas. Este, yo hasta ahora no puedo ver esos jugos o cada vez que veo un jugo, tengo un prejuicio hacia esos jugos, ¿no es cierto? Ese prejuicio obviamente está basado en una experiencia de vida, ¿no es cierto? Entonces, yo creo un prejuicio hacia tal o cual cosa, ¿no es cierto? Este,
Si es que en el amor me fue mal la primera vez que me enamoré, pues obviamente tengo miedo después de enamorarme porque duele, ¿no es cierto? No mata, pero duele. Entonces yo ya tengo un prejuicio, ¿no es cierto? Yo ya tengo una cierta desconfianza. Y por último, tenemos que eh, actuamos de forma desinformada, ¿ok? Por ejemplo, si te pido si te pido tu opinión, qué sé yo, cualquier tema especializado, ¿no es cierto? O no tan especializado. Últimamente no he visto noticias o las estadísticas del coronavirus, ya no se publican tanto, ¿no es cierto? Ya las noticias están cambiando, después de los primeros meses que todo el día era noticias sobre el coronavirus, sobre el coronavirus, sobre el coronavirus, comenzaron a salir los temas de corrupción. Ahora siguen los temas de corrupción y también ahora están el tema de las elecciones. Entonces, si yo te pido ahora y te digo, cuéntame cómo está, qué opinas tú sobre la evolución o sobre, qué opinas tú sobre que el coronavirus o que las medidas de restricción eh, que están atadas a la emergencia se van a levantar el 13 de septiembre. Si tú me haces esa pregunta ahora, yo te puedo decir, bueno, realmente no te puedo dar una opinión porque no sé las últimas estadísticas, no sé qué tanto o cómo esté la situación, no sé qué tantos enfermos por día se están presentando, no sé la tasa de mortalidad, no sé cómo está la situación, no sé cómo están los hospitales, ¿no es cierto? ¿Y por qué no sé? Tengo una idea de lo que he escuchado en las noticias, pero no me he sentado realmente a analizar las cifras. Y entonces yo mal haría si te digo, si te doy una opinión y te digo, ah, no, es terrible. ¿Cómo van a levantar las restricciones? Se va a disparar el coronavirus. Bueno, ¿en qué te estás basando para decir eso? Ahora, pensando de la otra manera, que tampoco doy información, pero es una locura que no levanten las restricciones. La economía se está yendo a pique. La economía estamos en una crisis terrible. ¿Qué significa crisis? ¿Cómo es que la economía está en crisis? ¿Cuáles son las cifras en las que tú te basas para decir que la economía está en crisis y que es necesario levantar las restricciones para que se active la economía? ¿No es cierto? Muchas veces opinamos simplemente por el sentimiento, ¿no es cierto? O porque somos parcializados, porque en mi casa, toda mi familia cree esto, entonces yo también estoy de acuerdo a eso, ¿no es cierto? ¿Dónde está tu pensamiento crítico? ¿Ok? ¿Dónde está la información donde estás basando tu opinión? Pues ahí está. De eso se trata, ¿no es cierto? Este, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Melanie, ¿cómo te va? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Dime, sobre la legalidad de poder casarte más de una vez o tener varias mujeres en la ley musulmana, por ejemplo. Ok, ok, está bien. ¿Por qué crees que está mal? ¿Qué, qué sentimiento te da? Ajá. Ya. Tú, por ejemplo, una vez casada,
¿Aceptarías algo así? Obviamente, legalmente no es aceptable, ¿no es cierto? Pero tú personalmente, ¿qué sentirías? O sea, cuando sí estoy ya casada y otra, o sea, Tu, mi ma- pareja está con otra persona. no, tu marido te dice, mira, me he vuelto a enamorar y quiero tener dos hogares. Te dice de frente, así como hacen los musulmanes, dicen de frente. Pero la bigamia es penalizada. Exactamente. Bueno, aquí sí, aquí no es legal, ¿no es cierto? Aquí creo que hay cárcel, creo, ¿no es cierto? Ya. Vamos a ver con. Gracias. Este, vamos a ver a alguien. Vamos a ver a Ederson. Misma pregunta, ¿qué opinas tú? Esperen un segundo, voy a prender la luz que rápidamente se hizo oscuro. Sí, Ederson, dame un segundo, ¿ok? Dame un segundo. Hola, ¿cómo te va? Dame un segundo, espérame un segundo. De pronto cayó la noche y yo no veía nada. Ok. A ver, Ederson, dime, por favor. ¿Qué opinas tú? Ujú, para. Ujú. Ya, gracias, Ederson. O sea, prácticamente Ederson, entiende, ¿no es cierto? Entiende que es una cultura diferente, que tiene un pensamiento diferente, una forma de ver la vida diferente. Incluso el hecho de que sea, como decía, legal, ¿no es cierto?, en otro país y aquí obviamente es penalizado, ¿no es cierto? No es solo terrible, no es solo juzgado socialmente, sino juzgado por la ley. Bueno, ahí tenemos ya un tema mucho más grueso. Obviamente, sin estar a favor o en contra del tema, este, realmente, bueno, yo considero que es un tema muy difícil, ¿no es cierto? Obviamente, yo también he sido criado aquí dentro de la cultura, dentro de una cultura, dentro del Ecuador, dentro de una cultura religiosa. Entonces, obviamente, es inconcebible el que pueda tener o el que pueda aceptar un segundo matrimonio, ¿no es cierto? Primero, obviamente, porque no concibo de esa manera ni el amor ni el matrimonio en sí, ¿no es cierto? La unión entre pareja. Y segundo, porque me parece demasiado complicado tener otro hogar, ¿no es cierto? Si con uno es súper difícil muchas veces salir adelante con las diferencias, con las emociones, con las tensiones que se pueden vivir dentro de un hogar. No sé, no me puedo imaginar con lo mismo, pero en doble, ¿no? Pero bueno, o sea,
¿A dónde voy con esto? ¿A dónde voy con este ejemplo? ¿No es cierto? No es que quiero convencerles o armar una polémica acá. Lo que quiero es que entiendan que obviamente muchas veces tenemos este sentimiento, ¿no es cierto? Actuamos por naturaleza, cuando nos piden nuestra opinión, actuamos por naturaleza así, arbitraria, distorsionada, parcializada, prejuiciosa y desinformadamente, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si es que yo les digo, por ejemplo, que yo tuve una conversación sobre este tema, sobre el matrimonio con un amigo, ¿no es cierto? Un amigo que se llama Jahonger, él vive en Uzbekistán, ¿no es cierto? Y obviamente él es musulmán y me supo comentar precisamente esto, que primero los padres escogen la pareja tanto del hombre como de la mujer. Entonces, entre los padres, buscan la mejor pareja para sus hijos. Aquí ustedes ya pueden encontrar eh, una diferencia conceptual muy importante con respecto al amor. Cómo nosotros concebimos al amor y cómo conciben ellos al amor. Ellos no conocen a su pareja hasta cuando sus padres se lo presentan y te dicen, mira, con esta persona es la que consideramos que te iría bien en el matrimonio, es una persona para ti. Primero, bueno, el respeto a sus padres, ¿no? El respeto o el entendimiento de que sus padres siempre van a buscar lo mejor para ellos. Segundo, la concepción del amor va desde cero a más, ¿no es cierto? Una cultivación o algo que se tiene que ir sembrando y se tiene que ir cultivando durante toda la vida. Bueno, acá en Occidente es diferente, o en Latinoamérica es diferente, ¿no es cierto? Existe, pum, el amor, el chispazo, el romance, ¿no es cierto? Y desde ese punto alto, de donde parte el amor, va cayendo, ¿no es cierto? Y obviamente las parejas que logran volver a subir esta curva de interés, de respeto, de cariño, de consideración entre sí, son las parejas que, bueno, en un futuro se llegan a ser, llegan a mantenerse unidas por largo tiempo, ¿no es cierto? Muchas parejas llegan obviamente a separarse, ¿no es cierto? No es condenable, simplemente es nuestra forma de ver la vida, es diferente, ¿no es cierto? Yo no digo que sea mejor ni peor, simplemente es diferente. Desde esta primicia, desde aquí, obviamente, lo que me supo explicar es que eh, él consideraba que nosotros, en Occidente o en Latinoamérica especialmente, somos las personas o los hombres son bastante hipócritas, lo que no pasa en su cultura. Que obviamente esto del doble matrimonio pasa muy poco, a pesar de que la ley lo permite, pero resulta que acá es muy común el tema de tener un amante. Bueno, por lo que he podido ver y por lo que he podido palpar, ¿no es cierto?, de- de la gente de mi edad, más de un 80% de las parejas sufre este problema. Y no solo por el hombre, sino también por la mujer, ¿no es cierto? Los matrimonios que llegan a sobreponerse o llegan a superar este tema del amante o del amante, son las parejas que tienen una posibilidad de llegar, digamos, lejos como pareja. Pero es algo como que se tiene que superar aquí en el matrimonio, ¿no es cierto? Es algo que pasa, digamos. Pues no tiene que ser algo que pase, ¿no es cierto? Eh, Estamos concibiendo mal algo en la sociedad, algo estamos perdiendo mal. Bueno, lo que me decía es que, bueno, que en la sociedad musulmana, si llegaras a enamorarte de otra persona, ya que obviamente tus padres escogieron, no quitan la oportunidad de que tú te vuelvas a enamorar, tanto para hombres como para mujeres, ojo, ¿no? Que sí es equitativo el tema. Eh, Tienes que decir de frente, no puedes andar a escondidas. Si te enamoraste, si quieres tener otro estilo de frente,
y pides permiso. ¿Sí? Pides permiso a tu mujer, pides permiso a tus padres, pides permiso a los padres de tu mujer y lo haces de frente, ¿no es cierto? Y dices, miren, me he vuelto a enamorar y quiero tener, obviamente no vas a desechar como un trapo viejo a la otra mujer, ¿no es cierto? O tu otra familia. Tienes que hacerte cargo de los dos, ¿ok? Entonces, obviamente en una casa tienes que tener una casa grande para que en un ala viva una mujer, en otra ala viva otra mujer, ¿no es cierto? Y de esa forma, otro caso que se da, me contaba, otro caso que se da es cuando, por ejemplo, la hermana de tu esposa se queda sin marido porque el marido muere o por alguna desgracia o por alguna cosa. Es como que tú te haces cargo, ¿no es cierto? Como que el marido de la esposa se hace cargo de su cuñada, digamos. Entonces, obviamente, al hacerse cargo también forma parte se formaliza como, como una segunda esposa. Esta es una visión diferente, ¿no es cierto? Es una forma de pensar diferente. Es un poco entender desde un punto de vista diferente, desde su sociedad, desde el por qué pueden existir, cuáles son sus motivos, cuáles son sus razones, ¿no es cierto? Es diferente desde el punto de vista nuestro, ¿no es cierto? Entonces, obviamente para nosotros es una visión distorsionada esta, porque nos concentramos en el hecho, ¿no es cierto?, de que un hombre machista, machista, tiene dos mujeres, entonces, prejuiciosamente, ¿no es cierto? Y obviamente parcializado. Para ellos, miren, de frente me dijo, ustedes son muy hipócritas. Miren cómo para él nuestra visión, nuestra concepción del amor, nuestra forma de llevar el matrimonio es distorsionado. Entonces, simplemente para ejemplificar, ¿no es cierto? ¿Quién tiene la razón? Pues bueno, eh, podemos sentarnos horas y horas a ver los pros y los contras, y obviamente siempre no vamos a ceder nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos hechos de una manera, ya sabe, nuestra mente ya está formada con esta visión, ¿no es cierto? Y su mente ya está formada con esa visión, entonces no hay forma de llegar a que nosotros aceptemos o que ellos acepten lo que nosotros creemos o pensamos. Pero sí podemos dar un criterio objetivo sobre el tema, ¿no es cierto? Podemos escribir un artículo puntualizando una perspectiva y y la otra forma de ver las cosas. Podemos llegar a una conclusión objetiva, pues sí, ¿no es cierto? Dejando un poquito de lado la distorsión, la parcialidad, el prejuicio, informándonos mejor, ¿no es cierto? Entonces, sí podemos llegar a ser un poquito más objetivos. Entonces, precisamente ese es el objetivo del pensamiento crítico. El objetivo del pensamiento crítico, pues, es primero formarte o formular preguntas vitales con claridad y con precisión, ¿no es cierto? Formúlate preguntas y hazte las preguntas claves. ¿Estoy pensando de manera prejuiciosa? ¿Estoy tomando en cuenta el punto de vista de la otra persona? ¿Estoy sesgando mi opinión? ¿Tengo la información que requiero para opinar? ¿Ok? O es simplemente que estoy actuando porque, o sea, realmente cada vez que veo las noticias, veo corrupción en el país y eso realmente me saca de quicio, ¿no es cierto? Y hasta me malgenio. ¿Aló? ¿Sí me están escuchando bien? Sí, Ya, ahí me salió una segunda voz. Entonces, gracias, chicos. Bueno, me estoy formulando las preguntas claves. Ahí viene el segundo tema, ¿no es cierto? Acumular y revelar información relevante, ¿no es cierto? Siempre es importante documentarse, soportar su opinión sobre información, llegar a conclusiones y soluciones probadas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no simplemente basta con aportar con una conclusión,
siempre es importante llevar más adelante lo que estoy proponiendo bajo un bajo una visión evaluativa sobre cuáles serían las consecuencias de implementar lo que estoy proponiendo. Pensar un poco pensar con la mente abierta. Cuando ya buscamos información, nos cuestionamos, obviamente nuestra visión cambia, nuestro espectro se abre, vemos la vida diferente, ¿no es cierto? Comprendemos muchas cosas, podemos aceptar, podemos, eh, cabe el término, ser más críticos, ¿no es cierto? ¿Ok? Dice, comunicar efectivamente. ¿Por qué comunicar efectivamente? Ya les había dicho antes. Si ustedes pueden sustentar una respuesta, cuando alguien les refute, ustedes van a decir con seguridad qué creen y cómo lo creen. ¿Ok? ¿Y por qué están diciendo eso? ¿Ok? Entonces son los objetivos del pensamiento crítico. Bueno, el proceso ustedes ya más o menos lo conocen para pensar críticamente. Hemos dicho que es un proceso, ok, como todo proceso tiene elementos. ¿Cuáles son los elementos? Pues primero buscar los propósitos, ¿no es cierto? Buscar los objetivos que queremos o los objetivos que nos están planteando, los objetivos que eh, cuando hablamos de una situación, de una problemática, de una pregunta, ¿qué es lo que queremos responder? ¿No es cierto? Segundo, razonar sobre el problema, sobre la pregunta, explicar eso, ¿no es cierto? Saber, eh, definir qué es lo que realmente queremos solucionar. Cuando, eh, cuando definimos el problema, ¿no es cierto? Cuando definimos el problema, eh, ya tenemos más del 60% del problema resuelto. Cuando podemos, ¿por qué? Muchas veces tenemos una molestia, no sabemos qué sentimos, no sabemos qué es lo que nos está atormentando. Y es porque se nos hace complicado o no simplemente no nos detenemos a pensar eh, en cuál es el problema o qué es lo que está molestándonos. ¿No es cierto? Pero si nos detenemos un momento a cuestionar eso, a definir el problema, pues lo demás ya viene por añadidura, ¿no es cierto? Este, ya tenemos la solución, más del 50%. Busca supuestos, ya hablamos de los supuestos, busca una perspectiva nueva, ¿ok? De eso se trata el foro, de buscar una perspectiva diferente. ¿De qué se trata una perspectiva? Ya lo van a ver a más a profundidad. Todo razonamiento se fundamenta en datos, información y evidencia, ¿no es cierto? Aquí es donde entra la matemática. Para el pensamiento lógico vamos a sustentar muchas de nuestras respuestas en información. Nuestros argumentos tienen que estar soportados en información. Eh, ¿Qué conceptos son importantes que yo debo conocer? ¿Ok? ¿O qué conceptos están inmersos en la situación que yo estoy tratando? ¿Cómo voy a resolver, ¿no es cierto?, ese tema. ¿Cómo voy a investigar? Tengo que investigar los conceptos básicos. Tienen que estar claros en mi mente para yo poder opinar o para dar una solución. ¿Cuáles son las conclusiones a las que yo quiero llegar? ¿O cuáles son las conclusiones a las cuales estoy llegando? Es básicamente dar la solución al problema, dar una solución al planteamiento que me he propuesto. Todo razonamiento tiene implicaciones, pues, y por último, el pensamiento crítico llega al nivel de que tengo que evaluar lo propuesto, tengo que llevar al nivel de evaluar lo que estoy proponiendo. ¿Ok? Entonces, obviamente, para encontrar el propósito son estas las preguntas que ustedes se deben hacer. ¿Qué trato de lograr? ¿Cuál es la meta central? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué información estoy usando para información, para esa conclusión? ¿Qué experiencias he tenido para apoyar esta afirmación? ¿Qué información necesito para resolver la pregunta? Para llegar a conclusiones o inferencias, ¿cómo llegué a esa conclusión? ¿Habrá otra forma de interpretar la información? Conceptos, ¿no es cierto? ¿Cuál es la idea central? ¿Puedo explicar la idea? ¿No es cierto? Supuestos, ¿qué estoy dando por sentado? ¿Qué suposiciones me llevan a esa conclusión?
Implicaciones. Si alguien aceptara mi posición, ¿cuáles serían las implicaciones que estoy insinuando? ¿No es cierto? ¿Cuáles serían las consecuencias? Punto de vista. ¿Desde qué punto de vista estoy acercando mi asunto? ¿Habrá otro punto de vista que deba considerar? Miren, importante, aquí estamos hablando del tema de la perspectiva, ¿no es cierto? Desde el punto de vista o perspectiva, que es lo mismo. Y por último, las preguntas. ¿Qué preguntas estoy formulando? ¿Qué preguntas estoy respondiendo? Entonces, dentro del proceso, les vuelvo y les repito, ¿qué es el pensamiento crítico? Pues es esto, ¿no es cierto? Es un proceso lógico que tengo que seguir tomando en cuenta muchos elementos, como son el propósito, la información que uso, las conclusiones a las que llego, los conceptos básicos que estoy utilizando, los supuestos que estoy planteando, las consecuencias de mis proposiciones, tomando en cuenta otros puntos de vista y haciendo las preguntas correctas para solucionar el problema. De esta forma, elimino mi forma de pensar que naturalmente es arbitraria, prejuiciosa, eh, sesgada o parcializada, distorsionada y desinformada. ¿Para qué? Para dar objetivamente una opinión frente a o una solución frente a un problema, frente a una situación, frente a un artículo, cuando piden mi opinión, de esta forma, estoy generando verdadero pensamiento crítico, estoy siguiendo un proceso lógico, ¿no es cierto?, con el objetivo netamente de ser objetivo, perdón, el objetivo de ser objetivo, con el propósito de ser objetivo, ¿no es cierto? También para qué? Para preguntarme correctamente lo que tengo que preguntarme, para encontrar la información que tengo que encontrar, para poder comunicar de manera correcta y eficaz, ¿no es cierto? De una manera más clara. Eso es el pensamiento crítico, chicos. Básicamente eso es. Para que ustedes puedan solucionar problemas. Entonces, como les digo, el pensamiento crítico se aplica para varias cosas, ¿no? Para solucionar problemas, para hacer análisis de artículos, como vamos a hacer, para dar mi opinión sobre la opinión de alguien, ¿no es cierto? Entonces, utilizamos plantillas que básicamente tienen los mismos elementos: propósito, preguntas, conceptos, supuestos, información, puntos de vista, conclusiones, evaluación a las conclusiones o inferencias. eh, Básicamente son 8 o 9 los elementos. Y para eso ustedes tienen plantillas, tienen la plantilla para solucionar problemas. Miren, la plantilla para solucionar un problema cualquiera de su vida, un problema emocional. Se pelearon con su novio o con su novia, pueden someter a un proceso de pensamiento crítico. Quieren comprarse un nuevo iPhone o quieren comprarse una computadora porque necesitan, pues sométanlo para solucionar el problema. Tienen que tomar una decisión sobre su carrera, pues utilicen las herramientas que tienen, utilicen el pensamiento crítico para resolver su problema. Eh, Obviamente, estas plantillas, hoy por hoy, son como las rueditas. Cuando aprendemos a manejar bicicleta de muy chiquitos, nos ponen rueditas en las bicicletas para que aprendamos a tener nuestro equilibrio, ¿no es cierto? Para que aprendamos a manejar. Pues estas plantillas básicamente son eso. Estamos ahora reconociendo, ¿no es cierto? Y esto me lleva ya a la diapositiva en la que estamos en los niveles de pensamiento crítico. ¿No es cierto? Estamos ahora reconociendo, ¿no es cierto? Entonces podríamos definirnos como pensadores practicantes en el tema del pensamiento crítico. Estamos entendiendo la importancia de utilizar este proceso lógico y analizar desde el punto de vista de los elementos del pensamiento crítico eh, este, cualquier situación que se nos presente en la vida. Entonces yo pensaría que estamos en este punto, ¿no es cierto? Ahora, en el cual reconocemos la necesidad de la práctica regular del pensamiento crítico.
Bueno, más adelante tenemos, vamos a terminar. Yo espero que cuando ustedes terminen la universidad, cuando se estén graduando, sean pensadores avanzados. ¿Qué significa pensadores avanzados? Volvamos al tema de la bicicleta, ¿no es cierto? Ya no utilizan las rueditas, ahora ustedes van practicando, entonces cada vez son mejores en la bicicleta, ¿no es cierto? Acuérdense que al principio íbamos medio tambaleándonos, ¿no? Ahora ya cogemos velocidad, ya sabemos que en la curva podemos dar a tal cual velocidad, ya hemos descubierto que se puede bajar, bajadas en césped, digamos, wow, mira, ya puedo bajarme por acá, de pronto me lanzo a bajarme una grada que otra grada, ¿no es cierto? Ya freno, ya derrapo, ya puedo hacer un pequeño salto, ¿no es cierto? Entonces, mientras voy practicando, sigo aprendiendo, sigo avanzando, ¿no es cierto? Hasta el punto en el que ustedes tienen que llegar a ser pensadores maestros, ¿no es cierto? Ya cuando son profesionales dentro de la profesión, ustedes ya tienen que llegar a ser maestros. ¿Qué es esto? Ustedes ya no necesitan pensar en que existe un proceso lógico, ustedes ya realizan ese proceso automáticamente cuando se enfrentan a cualquier situación, a cualquier problema, a cualquier resolución o a la resolución de un cuestionamiento. Ustedes ya someten automáticamente el proceso lógico de pensar, ¿no es cierto? Ya no se dejan llevar, ya son más maduros, ya son más pensantes, ya no se dejan llevar por la emoción, por el sentimiento, eh, por esa, muchas veces, chuta, hablan mal de tu equipo y tú saltas, ¿no es cierto? Y dices, no es así, ¿por qué hablas así? O hablan de política y obviamente el fanatismo es fuerte, ¿no es cierto? No, no por juzgar, no por criticar, sino porque somos así, somos las personas, somos así, somos apasionados, ¿no es cierto? Bueno, cuando ya eres pensador maestro, los buenos hábitos de pensamiento se vuelven parte de nuestra naturaleza. Ya no somos arbitrarios, ya no somos prejuiciosos, ya no actuamos desinformadamente, ya no vemos distorsionado, ya pensamos de una manera más crítica, hacemos un análisis antes de hablar, ¿ok? Nos basamos en información para dar nuestra opinión. Si no tenemos, si no estamos seguros de lo que vamos a decir, pues no lo decimos, ¿ok? Tendré otra oportunidad de decirlo, ¿ok? Por eso han visto que las personas mayores, nuestros padres, nuestros abuelos, buscan mucho el periódico, buscan información, buscan sustentar sus argumentos, ¿no es cierto? Pues eso es, chicos, eso es. Entonces, con esto yo ya les dejo con las herramientas listas para que ustedes puedan realizar las actividades de la semana. Eh, eh, Creo que eso es todo. Si tienen alguna duda sobre lo que hemos conversado, por favor, es el momento. Si tienen algo que acotar o algo que adicionar, por favor, adelante. O si no, damos por terminada la clase en este punto. Estas diapositivas que hemos presentado aquí en la clase están en la plataforma a su disposición, ¿ok? Son una guía también para su trabajo, es un resumen para su trabajo. Entonces, ¿alguna duda? Levante la mano, prenda el micrófono, hable ahora o calle para siempre. Ok, chicos. Entonces, les deseo que tengan un buen fin de semana. Este, Vamos adelante. El tema del trabajo, del trabajo, digamos, semipresencial que estamos llevando a cabo en la universidad, los resultados dependen mucho del empeño que ustedes hagan. Motívense, por favor, automotívense para llevar adelante este proceso con éxito. ¿De acuerdo, chicos? Van a tener siempre al profesor al lado para guiarles. Eh, Nunca tengan eh, un- ni un poco de recelo por hacer una pregunta. Cuando me hacen una pregunta, siento que ustedes están trabajando, que están adelantando, que estamos
llevando el proceso con éxito, ¿ok? Entonces, si tienen alguna pregunta en el transcurso de esta semana, necesitan una guía, si no entendieron algo, manera que puedan puedan llevar su trabajo de manera óptima, por favor no duden en avisarme, en hacerme la consulta, ¿ok? Eso nomás es, chicos. El canal está abierto, el WhatsApp está abierto, también están abiertos los canales de la plataforma, están abiertos, el mail también lo estoy revisando constantemente. También hay una mensajería dentro de la plataforma, pues hay varios canales con los cuales se pueden comunicar. ¿Ok? Eso es, chicos. Entonces, damos por terminada la clase de día de hoy. Muchas gracias y que tengan un buen fin de semana. Ya, que les vaya bien. Gracias, doctor. Que les vaya bien, chicos. Suerte. Suerte, suerte, chicos. Que les vaya bien.